Continuamos con la entrevista en Talentos de Voz. Y lo fundamental, estás contando esto del doblaje, ya venías contando antes, pero ¿cómo es que llegás, cómo y cuándo, ¿no? Es que llegás al mundo del doblaje. Yo tenía un maestro en la academia, en la carrera, que, mira, doblaje no te lo deben de dar como de repente dan ahora talleres que son un taller de doblaje y ya saben doblaje. No, primero hay que estudiar actuación, porque si no, ¿cómo proyectas? ¿Cómo haces? Yo lo sentía mucho, pero no lo proyectaste, entonces la gente no lo va a sentir y lo que importa es que lo sienta la gente, no el que lo está diciendo. Y tú como actor incluso lo puedes ni siquiera sentirlo. A veces hasta es recomendable, porque imagínate, vas a odiar a alguien 100 veces o 1000 veces, terminas por odiarlo de verdad. No, a veces es recomendable no sentirlo, pero la gente sí tiene que sentirlo, la vez que lo vea o las veces que lo vea. Entonces necesitas una técnica y practicar y que te encaucen. Bueno, entonces doblaje en México, en el Andrés Soler, que era el instituto dependiente de la Asociación Nacional de Actores en esos tiempos, daban la clase de doblaje hasta el final, hasta el último año de la carrera. Y me tocó un maestro excelente, Armando Coria, Armando Coria padre, porque ahora sigue vigente y con mucha calidad también, Armando Coria hijo. Pero bueno, Armando Coria padre era de esa generación de voces tan especiales que era impresionante, todos eran actorazos, todos, en las salas de doblaje, los veías en cine, radio, televisión, en todos lados, y tenían unas voces preciosas además, que ya ahora carecemos en su mayoría de esas voces, no hay esas voces tan especiales. Y él era de las voces muy especiales de series muy especiales, ¿no? El hombre nuclear, Ujú. este, bueno, en fin, muchas. La isla de la fantasía, etcétera, etcétera. Entonces, él no nada más se portaba como maestro, se portaba como amigo. Me acuerdo que hacíamos fiestas dizque para reunir fondos para nuestra fiesta de graduación y él iba y no se iba como cualquiera invitado especial, se iba con nosotros a la cocina a ayudarnos a servir los refrescos y lo que hubiera que hacer. Y él fue el primero que nos llevaba a prácticas profesionales. Decía, muchachos, aquí practican muy padre, somos muchos, ahorita el que practicó, ahorita le va a tocar a lo mejor hasta dentro de 2 semanas, entonces mejor vamos a hacer prácticas directamente o vean cómo se hace el trabajo profesional. Y había una compañía muy grande que se llamaba Cinza, había dos muy grandes, Oruga, Ujú. bueno, Oruga estaba en la calle de Oruga y le decíamos Oruga, pero se tiene otro nombre, y Cinza, que esa sí se llamaba así, y entonces eran las dos más grandes y tenían, no sé, como 12 salas en promedio cada una, salas más, salas menos. Y nos llevaba y ahí entrábamos y cuando veíamos y oíamos a todos esos actores con los que habíamos crecido habíamos crecido con ellos y nuestra infancia se había engolosinado de cosas bellas, al escucharlos era de que te daban unos nervios y una emoción muy, muy especial. Pero entonces te hacían ellos que pasaras a la tril de obviamente éramos alumnos de uno de sus compañeros y amigo, y entonces decían, a ver, pásate, voy a hacer una prueba. Señora Tola, pase usted, decía el señor Busquets. Le voy a hacer una prueba, no le voy a pagar porque es prueba, pero póngase usted a la tril. Y eran unos nervios espantosos porque era como se hacía la práctica profesional, ¿no? Que te pasaban el loop, que era un cachito de película, lo pasaban y tú lo veías, ese cachito, y como se repetía casi de inmediato, tenías que haberte memorizado el texto. Y dicen, ¿ya se lo aprendió? No, señor, muy bien. Y sabes que te quitaban la hoja o te apagaban la luz. O sea, tenías que memorizarlo a como diera lugar y ponerlo. En fin, así nos pasamos todo un año practicando. Saliendo de la academia, no sé allá, pero aquí sales de cualquier escuela profesional normalmente, salvo que estés en el TEC de Monterrey o algo así, que sí contactan a los alumnos con las fuentes de trabajo. Aquí en la mayoría de las escuelas sales y te dejan salir solo y que a ver cómo te vaya, ráscate con tus propias uñas. Ujú. No fue la excepción en mi caso. Salí y dije, ¿y ahora qué? Aunque déjame decirte que fui muy afortunado. Yo me gradué un 13 de agosto y el 14 de agosto ya tenía trabajo. Porque un maestro que a todo el mundo le caía gordísimo, pero a mí me caía súper bien, que nos daba esgrima y pantomima. Nada más que él había sido discípulo indirecto de Marcel Marceau, entonces nos daba unas clases maravillosas. Y de esgrima también nos daba unas clases muy padres porque nos puso a hacer unos segmentos de obras que teníamos que escribirlo nosotros y aparte tenía que ser con usar necesariamente el florete, ¿no? Entonces, bueno, a mí me caía muy bien. Y él me recomendó, o sea,
Esto se los digo, muchachos, el quien oiga esto, para que vean que con quien sea, a la hora que sea y en el momento que sea, siempre hay que estar bien, siempre hay que tratarlos bien, porque no sabemos dónde va a brincar la liebre. Y además porque son seres humanos, sobre todo por eso. Todos somos iguales y hay que tratarnos bien todos, como queremos que nos traten. Pues yo lo trataba bien y él me trataba muy bien. Y bueno, serio como a todos, pero la cosa es que él me recomendó. Entonces empecé en televisión precisamente un 14 de agosto y fue como mi maestro ¿cuál sería el término? Mi rey Midas, mi amuleto de la suerte, porque a partir de entonces hasta la fecha, aunque sea una vez a la semana, pero todas las semanas de estos 40 años he trabajado, todas, salvo cuando he decidido tomarme un descanso y me voy de viaje o alguna cosa así. Pero fuera de eso, desde ese primer día que me gradué, todas las semanas he tenido trabajo gracias a él, pero obviamente al principio no tenía trabajo todos los días. Y pues sí, quieres más y más, como decíamos en un principio, ¿no? Esta es una droga que quieres más y más. Y entonces dices, ¿a dónde voy? Ay, pues a donde he estado yendo, a donde ya me conocen. Entonces fui a esa compañía Cinza y, y ellos, pues sí, ya no era lo mismo, ya no éramos alumnos, pero éramos conocidos y cuando menos nos daban acceso. El doblaje era muy, muy cerrado antes, pero no tienes idea, como era muy bien pagado, era imposible entrar. Entonces tenían un grupo y hasta ahí. Pero tuve mi primer llamado con mi maestro, con Armando Coria, en la Isla de la Fantasía, que era 6 loops, a lo mejor menos, y luego en el Crucero del Amor. Y en ese segundo llamado, que le da un infarto al maestro. Entre otros dos compañeros y yo nos lo llevamos a buscar un hospital, porque ya tenía una hora ahí y nadie hacía nada. Nos lo llevamos y bueno, si era un infarto. ¿Cómo han cambiado los tiempos? En esa época no hubieran podido hacer nada por él de todas formas. En esta época ya se podía hacer algo. Y lo digo con plena conciencia, porque a mí hace, creo que 6 años o 7, me dio un infarto y me dijo un amigo cardiólogo que en efecto, si hace 15 años tuviéramos visto nada más, tuviéramos acostado a ver qué pasaba, pero ahora sí hay recursos para salvarte la vida, ¿no? Y aquí estoy. Y ya me han operado 4 veces del corazón y aquí estoy. Pero gracias a estos recursos nuevos. Bueno, en el caso del maestro Corea no fue así, pero esa fue la llave, su muerte, por muy tétrico que suene, fue la llave que nos abrió la puerta, porque a todos los que éramos sus pupilos, sus alumnos del Andrés Soler, y que seguíamos yendo a Cinza, nos arroparon como si fuéramos sus pollitos. Todos los directores de inmediato nos empezaron a dar llamado a todos. Y así fue como entré al doblaje. Ay, Dios mío. Lo que se llama, y digamos, nunca mejor dicho, una desgracia con suerte, porque uno nunca quiere laburar o trabajar porque una persona fallece y demás, ¿no? Pero, Sí, o por en o en supuesto. el fútbol cuando un amigo, con un compañero se lesiona o algo, pero bueno, es lo que pasó y Y fue una esa... motivación, ¿eh? Porque además, una vez que entramos ahí, era poner en alto el nombre del maestro Coria. No es, ay, Exacto. lo voy a hacer bien. No, es que yo quiero mejorar, es que yo quiero despuntar. No, era, voy a poner en alto el nombre del maestro Coria. Ujú. Y eso era la motivación principal. Exactamente, exactamente. Em, Te llevo a otro rubro, que es el que me Dime, falta, ¿no? Y ese que no había notado encima. Pero fundamental, paisaje literario. Obviamente voy a preguntar por la literatura y qué representa en tu vida, qué papel juega la literatura. uy, es sumamente importante. Mira, me podrás tachar de loco, o de lo que tú quieras, pero una cosa, así como te decía hace rato, a mí desde que era adolescente, desde que me empezaron a entrar las ganas de decirle a las chicas qué sentía por ellas, simplemente de repente llegaba una frase a mi mente. No me proponía ni pensarla, ni que escribirle un poema, ni nada. Llegaba una frase a mi mente y de inmediato me ponía a escribirla en un papelito y salía salían o canciones o salían poemas, pero muchos así salían, y te digo, sin hacerles tachones ni nada. Yo leía mucho, siempre leí mucho. En estos tiempos ya es normal que cuando los niños van al kinder ya ahí les enseñan a leer, escribir, sumas y restas. En mis tiempos nada más en el kinder era palitos, bolitas y plastilina. Pero
a mí mi mamá me enseñó, o sea, me enseñó las partes básicas de cómo empezar a aprender a leer y sin quererlo aprendí a leer. Entonces, desde que yo era muy pequeño, antes de entrar a la primaria, que es donde te enseñaban a leer, yo ya leía y leía todo lo que se me atravesaba, ¿no? Había una estación de radio que daba la hora, nada más daba la hora, pero en esos 59 segundos antes, o 58, antes de decir, Haste, la hora de México, son las 3 de la tarde con 5 minutos. Antes de decir eso, se la pasaban diciendo comerciales a toda velocidad. Y ahora estamos viendo, y metían muchos comerciales en ese tiempo. Entonces yo quería imitarlos. Entonces todos los espectaculares que me encontraba cuando salía con mi mamá en el carro, trataba de leerlos a esa velocidad. Entonces aprendí a leer y aprendí a leer rápido además. Entonces todo lo que caía en mis manos lo leía y no importaba si era la pasta de dientes, la caja del cereal, lo que fuera. Y todos los fines de semana me compraban cómics y me los soplaba el mismo día, ¿no? Los terminaba de leer ese mismo día y ya no me bastaba. Entonces empecé a buscar en los libros que tenía mi mamá ahí, que ya sabrás, ¿no? Eran los libros de medicina, porque mi mamá es doctora y primero fue enfermera y luego terapista, o sea que pura medicina. Pero había uno que otro revistilla de donde salían algunos cachos de alguna novela de Corín Tellado o de alguna de esas Ujú. señoras de las cuales se basaron para hacer las radionovelas y luego las telenovelas aquí en México. Y leía todo, tan al punto que después en la primaria nadie me entendía. O sea, de verdad fue muy complicado en ese sentido, porque hacer amigos, porque nadie me entendía. Hablábamos idiomas diferentes. Ellos hablaban como niños, normal, de su época, de su edad, y yo no. Pero a tal punto me influenció el haber leído que por un lado te digo que me ubicaba en otro punto. Creían que era inteligente, simplemente la diferencia era un libro más que los demás. Y porque con mi ignorancia tú podrías hacer una biblioteca y todos los libros estarían en blanco. Pero este, 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 este afán de leer tanto, por ese lado, esos problemas agradables, digamos. Pero por otro lado, me influenciaban mucho. Casualmente, yo no buscaba mis lecturas, caían a mí ciertos libros, como dicen, cuando estás preparado para algo, llega lo que tienes que hacer. Entonces, así digamos que en la adolescencia, es la parte que más me influyó, desde Gibran Khalil Gibran Ujú. hasta Richard Bach. No Ujú. tienes idea. Por ejemplo, mi mamá es muy religiosa y entonces nos imbuía mucho la Biblia y pues sí la leí como 2 o 3 veces completa. Pero aún así, y había partes, bueno, el Sermón de la Montaña es maravilloso, ¿no? Y lo podemos Ujú. ver en obras como Godspell, que es preciosísima y con música hermosa, y me influía mucho, era una buena guía para la vida. Pero después mi Biblia hasta la fecha es el libro de Ilusiones de Richard Bach. Ujú. Curiosamente, yo me comportaba como lo que leía. Tan a ese punto influyó la literatura en mí, que te puedo decir que no sé quién sería yo sin la literatura. Y bueno, he escrito, fíjate que yo era muy vago, o sea, como me era tan fácil, como había leído tanto, yo te puedo escribir con perfecta ortografía todo, y si me preguntan las reglas gramaticales, no me las sé. Me daba flojera aprendérmelas. Simplemente, si algo lo escribía y lo veía feo, es que estaba mal. Entonces, si lo veía que estaba que estaba bonito, entre comillas, es porque estaba bien escrito. Y en efecto, así era, así ocurría. Pero era porque había leído mucho, porque bueno, antes, porque ahora ya las lecturas que hay están, no sé quién las revisa, pero están con mala ortografía, Ujú. no ven la semántica, en fin, todo eso. Pero eso me llevó a que he podido escribir obras de teatro, he podido escribir, pero además de una sentada, ¿eh? Am, en una semana escribí 3 obras que me pidieron para un concurso y con música, con todo y comedia para 3 obras musicales de telenovela, para una telenovela que iban a sacar su obra de teatro. Hice 3 en una semana, un, infantiles también musicales. Y lo último que hice, bueno, libretos de cortometrajes y un largometraje que ya íbamos a filmarlo el año pasado, hubo problemillas, se pospuso para este año y este año por razones de todos conocidas, Mm. pues ya el proyecto queda pues cancelado hasta que no sé, hasta que vuelvan a ver no sé qué cosa, Mm. tan al punto que no sé qué puede pasar, que yo creo y no quiero que se muera porque además me gusta mucho, que quisiera, pues no sé, hacerlo telenovela, no sé, la verdad es que se le han presentado oportunidades a este libreto que no a mí, para poder reflejarse en algo.
Un amigo me lo proponía que lo hiciéramos un capítulo para una serie que él iba a hacer o va a hacer en Netflix, pero dije, toda una película, hacerla un solo capítulo me parecía un desperdicio Mm, y no acepté. Y la telenovela, pues en eso estamos, a ver si se hace telenovela, aunque película sería para mí lo ideal, ¿no? ujú. Pero bueno, sigue todos los lineamientos de cómo escribir un guión cinematográfico y es en gran medida un 80% por leer mucho, por la literatura. Joa. Bueno, para que la gente escuche esto, ¿no? Lo que puede ser el escribir, porque muchas veces, no, yo quiero llegar a tal cosa, pero que esto, que lo otro. Bueno, nada se llega así de la nada, valga la redundancia. Todo tiene una base detrás. Podés llegar, podés tener Por un golpe de supuesto. suerte y llegar, pero la cuestión es que después no te vas a mantener muy bien, que digamos. Que cultivarse de varias maneras, si uno depende de lo que quiera terminar, ¿no? En un medio como la actuación o el arte y demás, si uno no tiene los fundamentos, si no los aprende y no lee, bah, digamos que es bastante complicado, más allá de algún talento que pueda haber. Sí, fíjate, entre paréntesis, perdón la interrupción. Ujú, Yo tenía un profesor en la universidad porque también estudié a lo que aquí era ciencias de la comunicación y un profesor que fue Premio Nacional de Periodismo, Premio Nacional de Letras. ¿Sabes que él no terminó la secundaria siquiera? ujú, El maestro Fernando Benítez. Y ya era grande cuando nos daba clase, pero siempre iba impecable y nos decía, no les voy a dar bibliografía, no les voy a dar muchísimos ejercicios, no, aquí les voy a dar el secreto para, para mi clase y para su profesión, si es que van a seguir esto. ¿Quieren escribir? Y todos, ¡sí! Pues escriban. Y todos así ya ujú. secos, quietos, ¿no? Pues sí, pero ¿cómo? De lo que sea, escriban lo que sea. Si tienen ganas de escribir, escriban que tienen ganas de escribir. Si no saben qué escribir, escriban que no saben qué escribir. Pero escriban todos los Ujú. días, a cada rato, en todo momento, escriban y de repente así van a saber escribir. Y es una buena fórmula, ¿eh? Parece una perogrullada, pero la verdad es que sí es muy funcional. Exactamente, hay que sentarse y escribir. Los dos autores que yo tengo de preferencia son Stephen King y Asimov. Y Oh, Asimov era un tipo que todos los días se sentaba y escribía no sé cuánta cantidad de páginas, también que tenía una capacidad para hacerlo, ¿no? Y escribía y escribía y escribía y escribía y uno ve la obra que tiene, que no es solamente la ciencia ficción, porque es ujú. lo que es biografías, temáticas de investigación, tiene, pero de todo, análisis de la Biblia, de lo que sea. Entonces, pues sí, pero ¿cómo pudo haber escrito tanto? Y bueno, se sentaba, escribía y en algún momento, más allá de leer las revistas Pulp de ciencia ficción y demás, que le incentivó eso, bueno, sentarse y en algún momento enganchó la técnica, más allá de la capacidad y el conocimiento que tenía por haber estudiado, y ya después te sale automático. Está bien, tenía la imaginación para escribir los relatos, toda la obra de fundación y demás, pero llega un momento que ya a lo mejor lo puedes hacer un poco más automático, pero si no empezás, obviamente no lo vas a hacer nunca. Claro, toda idea es una semilla, que si Ujú. la siembras va a generar más semillas y de ahí seguramente de todas sus lecturas y de todos sus intentos de escribir surgieron más y más semillas. Aquí el escritor más prolífico que ha habido en México se llamaba Luis ¿qué? Luis Paso, no, Luis, ya se me olvidó el apellido, ahorita me acuerdo. Pero él decía que la hora más prolífica para escribir era de 5 a 7 de la mañana, que no importa si llegas usted a una fiesta a las 4 de la mañana, ponte a escribir a las 5. No importa si te dormiste a las 8 de la noche, a las 5 levántate a escribir. De 5 a 7, y si te quieres seguir más, por supuesto, pero de 5 a 7 es la hora más prolífica. Y de verdad, fue el escritor más prolífico de este país, Luis Spota. Ajá. Él era el escritor prolífico del que te hablo. Te llevo ahora a lo que son los personajes que le has puesto vos. Y voy a ir con tres primero que han marcado una época. Si bien son de los 90, pero han pisado fuerte, ¿no? Uno
es Dexter, en el laboratorio de Dexter, cuando inició todo lo que fue Cartoon Network. Otro también que estuvo ahí casi desde el comienzo, como Pollito, de La Vaca y el Pollito. Cómo disfruté la entrevista con Javier Rivero. Cómo Mm. me maté de risa, más con el mensaje final de La Vaca, ¿no? Fue, la verdad que cuando hay gente de talento, me divierto mucho. Y el último, que tiene que ver con un anime, como fue Kero en Sakura Card Captor. ¿Qué han significado estos personajes a nivel general? No solamente en vos, que han sido, sino también desde que se empieza a abrir todo el tema de las redes sociales y la gente sabe quién los hizo y series que han sido populares, que se la ha visto mucha gente. También esa llegada con el público, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, mira, por ejemplo, si ves a Didi, la tienes por ahí, ¡sácala del micrófono! ¡No la queremos! Ay, es que esa Didi es terrible, es capaz que destruye tu micrófono. Pues mira, Dexter es un personaje, digo, soy un personaje genial. Porque soy un genio, un niño genio. Y el haber leído tanto antes hacía que la gente pensara que yo era inteligente. Bueno, que Yamil era inteligente. Yo, Dexter, sí soy inteligente. Entonces, pues no sé, era una como identificación, cuando menos una aspiración, al menos, claro. Fíjate que Dexter es un personaje muy consentido, porque junto con Pollito, con Ed y Eddie, ¿qué otra? Con las chicas superpoderosas, Ujú, son cosas que, personajes, caricaturas que le dieron una identidad a Cartoon Network. ujú. Cuando entraron, pues bueno, eso fue lo que hizo y que por eso ahora son, como ellos dicen, evergreen, ¿no? Son para siempre, aunque no vuelvan a hacerlos. Y cuando han vuelto a hacerlos de otra forma, pues ya no han pegado. Mm, Entonces, ser parte de un hito, de un parteaguas, de un antes y un después, es siempre muy edificante. Te sientes muy orgulloso. Y como dices tú, con las redes, pues bueno, se convirtió en uno de los personajes. Dexter junto con Ayoria de Leo, aunque no sea Ujú. de Cartoon Network, son los personajes, déjame ser un poco, mm, pues un poco pecuniario. Son los que más dinero me han dado realmente. En- Porque antes no existía una explotación, o gente como don Francisco Colmenero o Arturo Mercado no vivieron esa época en que ellos eran los genios por ejemplo, de la caricatura, ¿no? Que entre Arturo Mercado y el señor Colmenero hacían virtualmente todo y lo hacían muy bien y eran unos grandes, grandes maestros y grandes personajes. Y ya no les tocó esa época tan de lleno en la que podían ir a convenciones o los explotaban pidiéndoles esto o aquello, grabaciones de esto, comerciales, pues, que les retribuyeran más económicamente. Y bueno, a nosotros nos ha tocado ya más esa época y, y a nivel pecuniario, pues sí, son los dos, Ayoria y Dexter, son los que más, bueno, un poquito también quiero, pero más Ayoria y Dexter. Han representado, bueno, eso, uno, orgullo, dos, dinero, tres, satisfacción, porque cada uno de ellos ha representado algo. Quero, por ejemplo, les gusta mucho y interesa mucho a diferentes generaciones. Ujú. Y se supone que decimos que vamos a hacer la película, pero la tenemos haciéndola como 3 años y no la hemos hecho. Y la serie de Sakura Clear Captor tampoco la hemos hecho, se supone que seguía después de la película. Ya están repitiendo en Perú Sakura Card Captor porque se supone que seguía de inmediato Sakura Clear Captor, pero la chica que tiene aquí los derechos, que es la misma Sakura, no sé qué impedimento ha tenido y no ha hecho estos doblajes. Algo ha de estar pasando, no lo sé, no puedo opinar porque desconozco, pero causa mucha ternura y ver la cara tierna de una niñita, vamos, a veces hasta de hombres, es una emoción que no te la da, no la logras con cualquier personaje. Dexter, te puedo contar una anécdota, es una vez, cuando no era tan fácil que la gente supiera nuestros teléfonos o nuestros correos, que no se pudieran contactar por Messenger, no era tan fácil. Pero una señora obtuvo mi teléfono, no sé dónde lo consiguió, y que me habla. Y yo, sí, bueno, ¿es usted el señor Atala? Pues no sé si señor, pero sí soy Yamil Atala.
No me interrumpa. No le estoy interrumpiendo, le estoy con... ¡No me interrumpa! Ay, sí, señora, perdón, ¿qué cosa? Pues es que resulta que te quiero pedirle un favor. Sí, señora, lo que quiera, que no me interrumpa. Ay, está bien, señora. Quiero decirle que mi hijo es fanático de Dexter. Ah, muy bien, señora. ¡Que no me interrumpa! Ay, ya me quedé calladito, ¿no? Quiero pedirle que por favor le diga a Dexter, no a usted, a mí no me importa usted, a mí me importa Dexter, que Dexter le diga que se ponga a estudiar, porque es un niño muy flojito, no quiere estudiar. Y yo, pues pásamelo, señora. ¡Que a usted no, que a Dexter! Está bien, señora. Está bien, señora, yo le contesto. Y ya que me lo pasa, y no sabes qué manojo de nervios de niño. Y decía, hola, ¿cómo estás? Ya no me acuerdo su nombre, pero me lo dijo la señora, pero no me acuerdo. Y, ¿cómo estás? Vamos a decirle Gustavo. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Y aquel, Y dije, ay, no es niño, es chango. Y decía, ¿estás ahí, Gustavo? Y yo, no, creo que sí se emocionó. Oye, Gus, quiero decirte una cosa. Resulta que tu mami me dice que tú eres muy fanático del laboratorio de Dexter. Y el otro, ay, sí. Dije, pues muy bien. Pues entonces yo quiero nombrarte mi muy personal y completamente inteligente asistente. Y el otro, no, soy el suspiro así como que implotó el chavo. Y entonces, pero tengo una condición. Y el otro, ¿cuál? Pues que tienes que estudiar mucho, porque como soy un niño genio, tú tienes que estudiar mucho para estar un poquito a la altura de mí. Si no, si te pido algo, no vas a saber qué hacer, ni dónde tomarlo, ni qué decirme. Necesito que estudies mucho, ¿de acuerdo? Sí, total, ya no te hago el cuento largo. Pasaron algunas semanas, no me acuerdo cuántas, y que me vuelve a hablar la señora para pedirme otro favor. Ring. Sí. ¿Es usted el señor Atala? No sé si señora, pero Yamil Atala. ¡Que se calle! Ya sé que es usted. Entonces, ¿para qué pregunta? ¡Que se calle! Quiero pedirle otro favor. Sí, señora, ¿cuál? Que no me interrumpa. El favor es que le diga a mi hijo, ¿qué cree? Resulta que mi hijo no se quita la bata ni para ir al baño. No me puedo imaginar eso, Gus. O sea, lo dijo muy en serio la señora. Que no se la quitaba ni... O sea, una bata, supongo, blanca de esas de la secundaria, para la clase de laboratorio. No se la quitaba, así como si fuera Dexter. Pero ni para ir al baño. O sea, pero le creo, por supuesto, le creía a la señora. Y entonces el favor que quiero pedirle es que le diga que no estudie tanto, porque de tanto que se pone a estudiar ya no quiere ni comer. Había que mediar. Imagínate nada más. Por supuesto le dije al niño que había que mediar entre comer, estudiar, dormir y todo lo demás, y hasta jugar, porque también es una necesidad. Y esa emoción, no tienes idea, no la puedo expresar. Lo que generó Dexter en mí al saber que ese personaje, con un consejo, simplemente con su voz, bueno, pues sí, mi voz ahí es su voz, le cambió la vida a un niño, y para bien, porque si hubiera sido para mal, no sé qué, dejo la carrera, pero fue para bien, y ese personaje lo quiero muchísimo, por ese simple hecho, ya basta, pero hay muchísimas otras cosas por las cuales lo quiero mucho, pero eso es, imagínate lo que me ha provocado Dexter. Pero esa ternura también es inefable. Esa ternura que provocan los demás se te pega también. ¿Y de quién más me hablabas? Pollito. De Pollito. Ay, Pollito, ¿sabes por qué me encanta Pollito? Porque Pollito es un desvergonzado. Con la Bacota, la loca de la Bacota. ¿Que no te dio a tomar de su lechita, Javier? Digo, perdón, no te alburió el condenado Javier, porque es terrible ese Javier. Esa Bacota con su Cow to the rescue. ¡Qué bárbaro! Nos divertíamos mucho. No ensayábamos nada de lo que decía el libreto. Nos la pasábamos diciendo tonterías, pero muy divertidas. Bueno, a mí lo que me gusta es que siempre me pusieron al principio como, ya sabes, voz de galancito, que los galanes son terribles, no hacen nada, siempre son planos. Y entonces, siempre de bueno, siempre del lado de los buenos. Entonces, al fin hacer apoyo era divertidísimo, porque podía deschongarme. Y cuando me piden un saludo como Pollo, les digo, no, yo no te voy a saludar como Pollo, porque Pollo no saluda a nadie. Entonces, Pollo es divertidísimo. O sea, yo creo que fue el primer personaje que pude hacer así totalmente irreverente. Ya, porque además lo has visto, ¿no? Esa caricatura es para adultos. No, es un se la pasan anunciando teclas y, bueno, senos y falos y demás, ¿no? El mismo Pollo es un falo. Entonces era divertidísimo. Javier es muy genial
Y entre estar con él y, y la característica del personaje de ser irreverente y de ser todo geniudo, era el primero en mi vida que me tocaba así y fue maravilloso. Entonces son tres personajes, para mí, totalmente adorables. Me encanta. ¿Cómo me río? Bueno, vamos con otros tres. Precisamente había dividido a Dexter y a Ioria para que no sean dos pesos tan pensados en el mismo, ¿no? Pero obviamente, más allá de Ioria, también lo que fue Pilaf en una franquicia tan grande como Dragon Ball, que pobre muchacho, todo lo que le pasa. Por malo le pasa, ¿no? Pero bueno. Y también otro, a ver, tierno, pero también tiene algo más cercano a Pollito, no tan extremo, pero es así medio en Confusión de Miércoles, que es el programa que le sigue a Paisaje. Hacemos alguna vez radioteatro, pero siempre en la presentación de cada uno, porque es un programa, pero re disparatado. Está Qué todo padre. para que salga perfecto y sale siempre todo mal. Las lecturas, bueno, tenemos juegos, escenas y demás. Y en una parte, al principio, antes del programa, no me acuerdo de qué película, creo que era de la última, ¿no? Ya de Winnie Pooh, cuando no era animación con live action. Y estaba el búho diciendo la confusión, no sé qué yo, y Piglet de ahí, tú eres la confusión, una cosa así. Es un personaje que tiene esas cosas a veces, que es tierno, pero a veces también dice algunas cosas enojado que a mí por lo menos me hace reír, ¿no? Entonces, estos tres personajes también, que son todos de distintos lados, ¿no? Pilaf, Aioros, que son del anime, y el tema de Piglet, como Winnie Pooh, una franquicia tan grande que a partir de los 90 es como que se fue extendiendo mucho más. Sí. eh, Piglet, Piglet es muy tiernito. Ese personaje, yo crecí también con él. Entonces, para mí, cuando le cambiaron la voz, pues era de repente muy bonito cuando me dijeron, ¿quieres, quieres hacer casting para hacer a Puerquito? Porque antes era Puerquito. Entonces, yo decía, sí, sí, cielos, sí quiero. Pero al mismo tiempo muchos nervios porque quien lo hacía antes era María Eugenia Guzmán y le salía bien bonito. Y yo decía, ay, ¿cómo lo voy a hacer? porque aparte, bueno, la señora Guzmán, pues, es una señora, es un dulce, esa dama es una dama, realmente, en toda la extensión de la palabra. Y dije yo, ¿cómo voy a, para empezar, sustituirla? ¿Por qué? Si la señora está viva, está sana, su Ujú. voz le sale igual, por qué quieren cambiar? Pero bueno, políticas de Disney, entonces no había forma de mover eso. Pero, dice yo, pues su voz es inimitable, y aparte es mujer. Entonces me dijo, no, no lo hagas como ella. Y yo, sí, sí, cielos, está bien, lo haré, lo haré. Entonces, ¿como quién? Pues como tú, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te saldría? Y entonces ya lo hice así y se quedó así desde hace uy, muchos años. Y ya también hace muchos años que no veo al maricón de mi amigo Winnie Pooh. ¿No lo has visto por ahí? Eh, Pues es que cómo me... ¿Cómo me abandona el tal por cual? Y fue difícil, ¿eh? Pero más bien mental el asunto de, ay, pero lo hacía Maru, yo, ¿por qué? Pero hay que entender porque que, pues, nos cambian a veces, no son nuestros los personajes, Ujú. solo ponemos la voz y ya. Y la creatividad a veces, no siempre, ahora cada vez menos. Y Ujú. bueno, me dijiste, Pilaf. Ay, ese también es otro personaje que me ha gustado por irreverente. Sí, Gus, eres un inútil. Nada más haciendo radio. Sí, jugando a hacer radio. ¿Qué te pasa, eh? Eso lo dice él, no lo digo yo. Cállate, Yamil. Yo digo lo que yo quiero. Está bien, ya, tú, ya, no, pero no lo ofendas. No lo ofendo, él sabe que es verdad. No es verdad. Que sí es verdad, que no es verdad. Toma. Ay, ay, te va a hablar él nada más. Ya lo aplaqué, Gus. Sí, todos son una bola de inútiles. Entonces, siguiendo la línea de las irreverencias, pues me gusta este personaje por irreverente. Pero déjame decirte que realmente no ha hablado mucho en las series, ni en las películas. Con él la anécdota sí que guardo así como de,
es que en la última película lo hicieron niñito. Entonces, ¿cómo lo haces niñito? Si de por sí ya era medio chillón y medio agudo, y de repente, ¿cómo lo hago así? Hacerlo así es muy cansado. Bueno, ya no lo voy a seguir haciendo así, pero después de que me dio el infarto, yo estaba en el hospital y me estaban llamando. Estamos con la película, tenemos que hacerlo, ya tiene que salir. Y digo, pues, ¿qué quieren que haga? Estoy en el hospital, díganle al doctor, ¿no? Yo no sabía que estaba grave. Llegó incluso un amigo, Carlos II, y entró y dijo, oye, no que estabas grave, porque me vio ahí jugando en mi tableta y todo muy a gusto, ¿no? Dijo, a mí nadie me había dicho que estaba grave. Dijo, pues, grave, ¿y quién te dijo? Yo no sabía nada de eso. Yo me siento muy bien, pero claro, me sentía muy bien porque tenía morfina que me estaban metiendo todo el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, con la morfina ves la vida de otra forma, es decir, sin dolor. Es un dolor tan fuerte, tú sabes de dolores fuertes. Ujú. Entonces, cuando te quitan un dolor así, pues te sientes maravillosamente y todo lo ves diferente. No porque estés drogado, no piensen en drogarse, niños, Mm. sino porque te quitaron el dolor, un dolor que no puedes describir. Entonces, eh, saliendo del hospital, me acuerdo que salí un viernes o jueves. Bueno, qué bien que me acuerdo. No me acuerdo muy bien, pero jueves hubiera salido del hospital después de 9 días de estar internado en terapia intensiva. Y entonces me dicen, no, pues te esperamos el lunes para grabar. Ya sabes bien, los negocios son negocios y no les importa otra cosa. Y entonces, pues fui a grabar y llego y la sorpresa, que eran otros dos actores que también habían estado mal de algo, Arturo Casanova y no me acuerdo quién más, que estaban mal de algo y también los habían pospuesto por enfermedad. Y entonces todos estaban ahí sufriendo haciendo sus personajes y que me entero que mi personaje era niño. Y yo, ¿cómo que es niño? Entonces, Esto que ahorita puedo hacer así, que no me cuesta trabajo. no tienes idea del trabajo que me costó hacerlo ese día. Y sí. Sudé, cada frase que hacía yo terminaba empapado de sudor y me costaba un trabajo, no sé cuántas horas nos tardamos, pero no era mucho, pero verdaderamente me tardé mucho porque me costaba muchísimo trabajo, ¿no? Primero encontrar la voz del adulto que era el Pilaf a Pilaf niño. Y bueno, al final te quedó. Y ahí entendí por qué cuando me dijo el doctor, bueno, te voy a dar terapia que tienes que caminar 5 minutos diarios. Y yo, 5 minutos, pues eso no es nada, ¿no? O sea, es llegar, caminar una calle y regresarme y ya. Uy, cuando lo intenté, no sabes qué difícil fue. Llegué a la esquina y ya con eso decía yo, ¿a quién? Regrésenme, un taxi, por favor. Entonces, y fue de la mano, o sea, después, inmediatamente saliendo del hospital a hacer ese personaje, yo dije, aquí me va. Me va a volver a dar otro infarto, inútiles. Ay, bueno, ese por el lado de Pilaf. Y a Ioria, el personaje en toda mi historia, que ha hablado menos en todos los capítulos de todas las series que ha salido, es a Ioria de Leo. Muy curioso, en serio, es curioso. Pero claro, se hablaba alrededor de él, etcétera, etcétera. Toma su importancia, que finalmente se ve vertida en Soul of Gold, que también nos esperamos no sé cuántos años para decir, ya está el Soul of Gold, y nada, y nada. Y ya que la hicimos finalmente, nada más la sacan en unos pocos cines aquí 4 semanas porque la compró alguien para promocionar sus Panini, para promocionar sus álbumes y ya. Y les ha costado mucho trabajo, o no se entienden, o no sé qué pasa con los japoneses que quieren hacer con las licencias. Pero bueno, ha costado trabajo hacer y está costando el mismo trabajo hacer la siguiente parte de la saga, que es con las mujeres, ¿no? Las caballeras. No así como caballeras, no. Pero curiosamente, fíjate que yo hacía a Ioria, decía, ¡Plasma relámpago! Un poquito con la voz, no quiero ser muy fuerte porque no te voy a reventar aquí la bocina. Pero ahora yo lo hago en las convenciones y todo eso, lo hago, ¡Plasma relámpago! Le doy más fuerza, le cambio la voz y nadie me dice nada. Yo lo hago con toda la intención a ver si alguien me va a decir, no, así no es más agudito o es más joven o algo así. Nadie me ha dicho nada jamás. ¿Tú crees? Y fíjate que también es el personaje que también más dinero me ha dado. Curiosamente, el que menos ha hablado es el que más dinero me ha dado. Es muy irónico esto. Y tengo su títere y toda cosa. Y pues le guardo mucho afecto. Yo nunca había visto la serie porque sí sabes cómo es el doblaje ahora, ¿no? Que cada quien va en su propia pista y que no ves a otros actores y que no interactúas y que vas y te brincas incluso los textos que van antes y después, nada más haces tu frase o tu línea o que sea y ya.
Y entonces, con un personaje que generalmente se la pasaba haciendo, ouch, y plasma, relámpago, relámpago de montaje, o algún otro de sus ataques, pues era difícil entender de qué se trataba. Yo realmente el primer capítulo que vi completo, y el primer capítulo que vi más bien de Caballeros del Zodiaco, fue justamente cuando me invitaron los de Panini al cine a ver los 4 capítulos que hicimos de Caballeros, de Soul of Gold, ¿no? Que primero pasaron cuántos capítulos, bueno, la cosa es que vimos 4 capítulos. Y fueron los primeros 4, la primera vez que vi a mi personaje en la caricatura de corrido. ¿Cuántos años después? 20 y tantos años después. Qué vergonzoso, ¿verdad? Pero entonces yo les mandé un plasma relámpago por groseros y por no llevarme antes al cine. ¿Y sabes qué otro personaje les gusta mucho? Que mi hija me insistía mucho en que les dijera. Bueno, hay 2 personajes que mi hija me insistía mucho en que les dijera, papá, ponle la convención. Y yo, ay, hija, porque a ella le gusta mucho el Club de los 5. Y yo, no, ¿cómo crees, hija? Eso, ni yo me acordaba que existía eso. ¿Cómo no, papá? Y lo pongo y a veces se acuerdan, a veces no. Pero el que me dijo, pon la canción y vas a ver que es un éxito. Y yo, no, ¿cómo crees? Es Disney, aparte, ¿no? Y entonces, que la pongo un día porque me estuvo insistiendo mucho. Y no, hombre, ya no hay show que dé que la omita. No puedo hacerlo. La de Hombres de Acción de Mulan. Les todo el mundo se la sabe, todos se la saben, todo les encanta y la cantamos en el show, no creas que una vez, la cantamos no sé cuántas veces. Quieren, con eso tengo que cerrar a fuerza. El show general, hago los shows de acuerdo al lugar al que voy, los hago como temáticos, nunca son iguales, son parecidos a veces, obviamente, pero cambio muchas cosas, pero nunca he podido llegar, siempre me quedo a la mitad, porque en la mitad es donde va lo de Mulan. Ya se convirtió en el final, la mitad se convirtió en el final, y la otra mitad se ha quedado siempre guardada porque no he podido llegar ahí, porque así se nos van hasta 4 horas, se nos han ido, 4 horas y media. Sí, así, pero depende del público, por supuesto. Un público vivaz, animado, pues alarga cada cosa, ¿no? Y lo de Mulan ha sido impresionante. Que déjame decirte que aparte Mulan también tiene su historia. Cuando me preguntan, ¿qué personaje ha sido más difícil? Que también creo que es una de tus preguntas que estaban por ahí. Claro. Ha sido Mulan, presente, el general Shang. ¿Por qué? Porque primero me hicieron hacer no sé cuántas pruebas. De Disney no es raro, pero bueno. Había una persona ahí encargada, el gerente que era gerente de Character Voices, que era muy exigente y estaba bien, ¿no? Y entonces hice muchas pruebas y yo decía, bueno, si no les gusta, ¿para qué me piden otra prueba y otra prueba y otra prueba y otra prueba? Total, que finalmente dicen, no, que ya te quedaste, ¿en serio? ¿O es otra vez otra charada? No, que sí es en serio. Ah, bueno, ok. Ya me dan el llamado, llego al llamado que dirigió don Francisco Colmenero, pero este gerente de Character Voices, que era muy amigo mío en ese tiempo, tomó los bártulos también, porque don Francisco decía como de cada look, aquí haces tal cosa. Y entonces el otro decía, no, tienes que hacerlo de esta otra forma. Pero prácticamente la antítesis de lo que decía don Francisco. Y yo, él es el director, a quien le hago caso, pero ese es el cliente. Entonces me olvidé de que eran amigos míos los dos y dije, chispas, le voy a hacer caso a nadie porque ¿qué hago? Pues no, tenía que hacerle caso a alguien, ¿no? Entonces, ni modo, don Francisco ¿cómo se dice? Dobló las manos y iba aceptando lo que iba diciendo el cliente. Pues naturalmente sabes que el cliente siempre pierde la razón. Y entonces, pues ya terminamos, fue muy larga la sesión porque cada loop era lo mismo, ¿no? Don Francisco dirigía y el cliente redirigía. Y así acabamos toda la sesión y ya me fui. Fue muy larga, fue tensa, fue tediosa, porque aparte para mí don Francisco es una persona, era desde entonces sumamente respetable. Entonces, como cambiarle su dirección, me iba muy cuesta arriba, ¿no? No era lo mío. Faltar el respeto al director de esa forma me pareció una insolencia muy alta. Total que me voy y creo que a la siguiente semana que me hablan, oye, que hay unas cosas, no es anormal que te hablen para hacer retakes por cambios del cliente, por errores de fraseo, por alguna cosa, ¿no? Y entonces que me hablan, que tienes que venir otra vez. Ah, ok, pero danos al menos 4 horas. Y yo, 4 horas, ¿por qué tanto? Al menos, además. Y, pues porque hay que hacer la película otra vez. Digo, ¿cómo? ¿Qué? Pues sí, que al director de Disney le gustó mucho. No sé quién será el director de Disney, me dijeron el nombre, pero no me acuerdo. Pues ahí voy. Y la misma historia de la primera sesión. Es que ahora el director quiere que... Entonces,
yo decía, ¿cómo? De verdad no entendía que me querían decir, porque además te pasan en la pantalla la imagen. Tú ves la imagen, ves la expresión que tiene, oyes el inglés de un actor que ya trabajó el personaje, con un director que lo trabajó más todavía antes, y entonces te dan una dirección opuesta. Don Francisco ya calladito, ya nada más esperando que dijera nuestro querido gerente de Character Voices qué es lo que quería. Pero yo creo que a él mismo lo hicieron bolas desde Disney y tampoco sabía exactamente bien qué cosa. Y entonces empezamos una sesión rarísima de hacer cosas y ya, se acabó finalmente. Ya se acabó esta tortura, ya me voy. Pues no te hago el cuento más largo. No me acuerdo si 1 o 2 semanas después me hablan para volver a hacer toda la película de nuevo. No. Tercera vez y la misma historia, ¿no? Yo ya lo único que hice fue cerrar los ojos y decir, a ver, dime qué quieres que diga, ya, se acabó, ya no voy a discutir nada, no voy a ver la imagen que tengo enfrente, que como actor en doblaje, la imagen te guía mucho. De repente te dicen, ¿cómo haces una voz de tal cosa? Pues a veces, si lo piensas, si me dices ahorita, ¿cómo harías un borracho? Pues entonces empiezo a pensar en detalles, ¿no? Que la voz rasposa, que se tiene que hacer como si fuera vals, 1, 2, 3, 1, 2, 3 para el ritmo. Empiezo a pensar esos detalles y a unirlos. Pero en doblaje hay la particularidad que ves la imagen y inmediato sacas la voz, sin pensar ni hacerle más cuadraturas. Y entonces dije, no, ya no voy a ver la pantalla, porque entonces me voy a guiar por la expresión que es lo que estoy viendo enfrente. Entonces, y así fue la tercera vez. Entonces, esa es la historia del general Chang, bueno, en ese tiempo Capitán Chang, que fue, uff, de verdad, y no porque fuera difícil el doblaje en sí, y no pedían cosas del otro mundo, sino por esa, ¿cuál sería? Estaba entre la espada y la pared, entre mi director y mi otro director, porque asumió funciones de director el cliente, entonces, y 3 veces, y yo cuando le pregunto a la gente, ¿y de veras les gustó? ¿Y a ti te gustó, Gus? ¿Ya la viste alguna vez? Sí, 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 sí. ¿Y te gustó? A mí me gustó. Bueno, no he tenido una sola opinión negativa. A veces pienso que es por cortesía, pero a mí No, me pareció que no pudo ser un trabajo limpio por tantas repeticiones y tan confuso las mira, yo instrucciones. te comento algo. Yo esa película creo que debe haber sido la primera que compré así en CD, ¿no? Ajá, Y mi ahijada, la mayor, yo todavía veía, iba al CBC, o sea, al curso previo antes de entrar a la facultad, año 96. ajá. Y no la conocía ella. Entonces yo había comprado esa, El Rey León y no me acuerdo qué otra. Y le encantaba. Le encantaba y cuando venía, tío, y yo me quedaba tirado en la cama, la volvía a ver porque la estaba viendo ella. Ujú. Y después me acuerdo de haberle comprado Está bien que no tiene que ver con las voces, ¿no? Pero sí por lo que llegó a lo mejor la película. El tema de los muñecos y demás. Encima uno que siempre lo recuerdan, no, no es con eso, no es con otro, uno de Tarzán, que fui a un baño de un McDonald's, vi algún muñeco ahí, agarré, me lo agarré y me metí en el baño. Y cuando salgo, había venido el padre con el pibe, claro que se lo había olvidado y no lo encontraban por ningún lado. ¿Y Ah, yo qué le iba a decir? No, mirá, lo agarré yo para ver de quién era. Y agarré y me fui. Padre me miró con una y no cara se les... como diciendo, hijo de mil, fuiste vos. Agarré, y cada vez que se acuerdan de eso, dice, tío, vos también. Y lo que pasa es que me dio vergüenza decirle, ah, sí, lo tengo yo en el bolsillo. Uy, Y bueno, qué sé yo, me dio cosa, digo, uy, me va a decir de todo el padre. Porque no lo dejé ahí y me lo agarré. Entonces, bueno, me dice Gil y me fui. Pero, y bueno, y ese también, aparte de la película tuvieron ese también, pero bueno, de esas cosas que pasan, ¿no? Pero seguro le compró otra cajita feliz y ahí salió otro muñeco. no creo que fue, estaba muy bueno el muñeco para hacer una cajita feliz, te digo, no sé, puede ser, no sé. Yo Pero pienso no, que no, sí. la película, a mí es una película que me gusta también. Digamos, te dio sudor y lágrimas, pero bueno, o sea, que andás a saber por qué quedó. A mí no me parece mal. Y no te lo digo de compromiso, porque si no, sí, se me notaría. Pues, Pero
Pues gracias. Pero de todas formas yo creo que el resultado pudo haber sido mucho mejor todavía. O quién sabe, a lo mejor era esto lo que estaban buscando Sí. y para mí no encajaba, pues, pero bueno, quedó y qué bueno que les guste. Malo que después de tantos esfuerzos no les gustara a la gente, ¿no? O sea, igualmente, como decís, ¿cómo hubiese quedado si lo pudieran haber hecho de otra manera, ¿no? Ese es el tema. ¿Quedó bien? Bueno, ¿o gustó? Bueno, perfecto. Ahora, ¿cómo hubiese podido quedar si le hubiesen dejado hacer como lo querían hacer? Exacto. Mm, Pero bueno, ya nunca lo sabremos. no, salvo que hagan una reversión, lo redoblen y te llamen para redoblarlo. Uno nunca sabe. Exacto. No, pero ya es que hicieron el live action de Mulan, ¿no? Que por cierto leí en un periódico chino de Hong Kong que critican mucho a la chava que hizo a Mulan. Dicen, tenemos cinco Mulanes, cinco chavas actrices que han hecho a Mulan en series y películas acá en China, y lo han hecho infinitamente mejor que la chava que lo hace en Disney. Y la critican terriblemente, que es fría, que no tiene emociones, que no da intenciones, que es buena peleadora y se acabó. ¿Tú crees? Y tienen cinco mejores Mulanes que ella. Entonces en China sí se la acabaron. Mm, Pero creo que a Disney no le importa mucho eso. no, evidentemente no. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.